En este video vamos a revelar un análisis que probablemente nos indique la verdadera razón de por qué los mercados se están moviendo como lo están haciendo en la primera etapa del 2018. Y es que existen rumores especialistas que han realizado análisis parecidos como el que vamos a ver, que indican que al parecer estamos ante una próxima crisis, ante una próxima caída del mercado y que por tanto no deberíamos de estarnos confiando de tantas subidas que se nos van presentando. Y es que vamos a empezar hablando de la volatilidad. La volatilidad es algo que se mide, que nos sirve para medir el miedo de las personas, ¿no? Cada vez que la bolsa cae, ya vamos a ver una gráfica de la volatilidad oficial, pero cada vez que la bolsa cae, el concepto básico de esto es que tienen miedo las personas, ¿no? No tiene nada que ver porque nosotros sí tenemos las estrategias necesarias, podemos ganar dinero cuando los mercados caen. Pero hablando popularmente, hablando simplemente, las personas cuando los mercados caen pierden dinero, la mayoría de ellos, ¿no? Aunque no inviertan en bolsa, porque estamos hablando de las economías. Si usted tiene un negocio, si tiene un restaurante, si tiene una venta de una ferretería, lo que sea que usted tiene, si los negocios están todos malos, pues usted va a tener menos ingresos y obviamente eso le preocupa a usted y por eso genera ese miedo y por eso se llama un mercado volátil, ¿no? Hemos tenido los mismos niveles, las primeras señales de este análisis son que hemos tenido los primeros niveles similares a lo que sucedió en 1998, al año 2000, al 2001, al 2002 y al 2008. Todos estos niveles que se dieron altos de volatilidad en esos años coincide con lo que estamos teniendo en este momento en el 2018. ¿Y qué significa esto? Significa que lo que sucedió en esos mismos años es posible que vuelva a suceder, porque la volatilidad no es normal, no es usual, no es frecuente que llegue a esos niveles. Ya vamos a ver la gráfica. El consenso popular, quiero ponernos un poco en contexto del año 2008, que fue la última crisis y una de las más grandes que han existido, si no la más grande que ha existido en la época moderna, ¿no? Entonces, en el 2008 todo el mundo estaba optimista, nadie pensaba que iba a caer. De hecho, existen reuniones ya lo vamos a hablar, de la Fed, de la Reserva Federal y de muchas otras instituciones que decían que todo estaba bien. Incluso meses antes, en abril del 2008, estaban dando declaraciones de que todo estaba bien y no fue hasta que Lehman Brothers, AIG, la gran aseguradora mundial, la más grande del mundo, que tuvieron que salvar, y Merrill Lynch pues colapsaron, ¿no? Ahí es donde ya empezó aquella debacle que todos sabemos la historia de cómo terminó. Ahora estamos más o menos en los mismos, de la misma forma, teniendo el mismo optimismo. Si ustedes ven las noticias, esto no es necesario que yo les mienta. Si ustedes ponen en cualquier canal de televisión, noticias o cualquier revista financiera o sitio web financiero, van a ver que todas las personas están invirtiendo a la alza y no paran de decir que estamos en máximos y máximos y máximos y que todo es viento en popa y que estamos en la gloria y que toda la crisis ya sucedió. Ese optimismo pues es el mismo que se vivía en el año 2008 y de hecho estábamos en máximos en ese año. Lo que sucedió es que después se vino una catástrofe, ¿no? Entonces podría ser que eso es lo primero como sentido común y señal, ¿no? Tenemos dos cosas. Una, que el optimismo que se vive, que las personas se descuidan y se les olvidan que los mercados son cíclicos y que pueden volver a caer. Y el otro, pues lo que estamos hablando de los puntos en la volatilidad que ya vamos a ver. Una cosa más, decirles que en ese mismo año del 2008, tuvimos 32 días en todo el año, ¿no? En los que el mercado subió más de un 2%. Es decir, que fue un año que relativamente bueno, si quitamos obviamente lo que sucedió después que cayó, porque cayó muchísimo más. Pero imagínense que tuvimos 32 días muy buenos, que en donde habían avances de un 2%, que significa que ha subido muchísimo y que posiblemente podríamos tener ganancias si invirtiéramos a la alza y también ganancias en la economía normal mundial, ¿no? Es decir, que si usted en su negocio prosperaba, le daban más créditos y todo eso porque se mantenía subiendo, ¿no? Evidentemente, como le repito, eso sucedió antes de la caída, ¿no? La caída fue mucho después. Vamos a hablar de la gráfica de la volatilidad, la que le estaba diciendo yo que le iba a mostrar. Vea, este es el índice VIX. Aquí tengo una imagen que ya le tengo porque este es un video rápido. Le tengo una imagen ya buscada. El símbolo es VIX. Es un índice de la volatilidad muy popular, utilizado para el sentimiento del miedo, es decir, para medir el miedo, ¿no? He señalado en color amarillo con unas flechas amarillas los puntos más altos. No es normal que el índice del VIX tenga esos puntos tan altos. La normalidad de él pues son alrededor de los 20 puntos, que son por aquí, por donde está este nivel, ¿no?
Esos 20 puntos, que de hecho ahí están los promedios, por eso, porque es la normalidad, es el promedio donde ellos se mueven, es el momento normal de ellos, ¿no? Vean cómo cosas curiosas, ¿no? Una de estas es que abajo del promedio había nada de miedo en el 2005 al 2007. Obviamente después se fue incrementando y hasta que llegó pues el máximo de máximos de la historia del VIX que ha tenido aquí, que era el tope del miedo. Ya esto estamos hablando en el 2009 ya. Bueno, ya cuando había empezado la crisis del 2008, a finales del 2008 para empezar 2009, y eso es lo que sucedió, ¿no? Ya sabemos lo que sucedió en la gráfica del New York Stock Exchange. Vamos a ver esa misma gráfica para que ustedes vean. Vean, aquí estamos hablando de esta misma del 2008, a final del 2008, el VIX estaba al tope porque estábamos teniendo en esta misma zona, como ustedes pueden ver con el cursor, caídas, ¿no? El miedo de las personas de esas caídas pues hizo explotar y levantar al VIX, al índice de volatilidad, al índice de miedo, si le quiere llamar así. Entonces ese mismo efecto que está ahí, que primero estaba aquí abajo y después estaba aquí arriba, es lo que nosotros tuvimos de efecto en el New York Stock Exchange. Como usted lo ve, estábamos subiendo, no había miedo, estaba todo abajo y luego cayó. ¿Qué sucede? Que lo podemos comparar fácilmente con esto que está sucediendo aquí en este momento, que el VIX el índice está subiendo y podría caer, pero al mismo tiempo que está subiendo, lo que estamos teniendo es que el VIX está en un punto alto. De hecho, lo ha hecho hace nada, al principio del año, en marzo lo hizo, punto alto, y es verdad que está abajo, pero recuerden que incluso aquí cuando empezaba, antes de llegar a estos puntos tan altos, hizo varios saltos, ¿no? Esto no es una cosa exacta que ya pasó el susto, no. Recuerden que esto no hay nada exacto y que estamos simplemente hablando de señal. Esta es una señal que no habíamos tenido desde el 2015 en ese momento, ¿no? Y vean, está eso muy importante, ese miedo que estamos teniendo, precisamente después de venir de un mínimo del miedo, es decir, que ni siquiera estaba más o menos como en 10 y ahora pues ha sobrepasado, ha llegado casi a los 50. Es muy importante que estamos subidos y que toda la gente estaba muy optimista, y sigue optimista, pero se están olvidando de que el sentimiento del miedo, que esta es una información que no la tienen las personas, pero se la estamos proporcionando nosotros, pues ya empezó a haber ese miedo. Los otros puntos son los puntos altos que yo quiero que ustedes vean. Aquí tengo las dos gráficas juntas para que los puedan ver. Estos son los mismos puntos señalados, los máximos, en donde el VIX pues ha dado susto. No todos, queremos ser totalmente transparentes, y no todas las veces que el VIX sube significa que va a caer el mercado, pero sí la mayoría de veces. Ven aquí, en el 98, uno de los años que le estaba hablando al principio, pues hubo una subida del VIX y hubo unas pequeñas caídas del índice New York Stock Exchange. Vean que aunque se vea pequeñito, no estamos hablando de pequeñito, estamos hablando de varios cientos de puntos. Tengo estos otros dos niveles, también aquí hay caídas, aquí en esta subida también hay un poco de caídas. Aquí hay caídas interesantes, que es la del 2008, evidentemente, que ya la habíamos hablado. Luego de eso, pues aquí sí, miren, ya casi no, solo hay una media oscilación en esta otra. En esta otra subida, pues sí hay ya un pequeño oscilación también, pero continúa subiendo. Otro susto, el último susto, penúltimo susto que hemos tenido es esta situación, y ahora pues después de que coincide precisamente que hay un máximo, como ya lo hemos explicado, y que venimos de estar en niveles mínimos del VIX y ahora hay un máximo del VIX, pues es importante saber de que esto está dando señales de que posiblemente no vaya a durar demasiado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en esta situación? Antes de hablar, porque no quiero dejarlos así, vamos a hablar de lo que significan más cosas de estas señales que estamos viendo. En aquel entonces, el Banco Central, en 2008 el Banco Central Europeo subió las tasas de interés, y la Reserva Federal de Estados Unidos, que se llama la Fed, manifestó que no era apropiado seguir hablando de que era peligroso seguir subiendo. Es decir, que si usted salía a la calle y decía cuidado con esas subidas, como lo estoy haciendo yo en este momento, me callaban la boca y me decían que no estuviera preocupando a las personas, que eso no es debido, porque es que no hay riesgo, porque estamos subiendo. No asusten a nadie, que todo está bien. Eso meses antes, los primeros meses de antes de caer, meses justo antes de caer lo que cayó en el 2008. Basta ver los mismos anuncios de optimismo que la Reserva Federal, está dando en estos momentos. Vea las noticias, este mismo marzo pasado dieron una noticia bastante alentadora. Están subiendo también las tasas de interés, ya tienen hace rato haciéndolo, y la Unión Europea pues no se queda atrás también, y cuando hablo de la Unión Europea también hablo principalmente de Francia.
hablo de Inglaterra y de Alemania, ¿no? Son los índices más grandes y más poderosos que están ahí en ese nivel. Y entonces, pues todas estas instituciones financieras, por llamarle así, que son países, pero que son índices al mismo tiempo también, pues mantienen el optimismo, ¿no? Que todo va súper bien. Esto no significa, es importante al decir, no significa que mañana va a caer, pero sí significa que es posible que hayan industrias que puedan caer de un momento a otro. No sabemos cuál industria. A abril del 2018, y lo voy a dejar con este dato, en abril del 2018 ya llevamos solo 7 días en los que el mercado ha caído 2%. Esto estamos comparándolo con el 2018, ¿no? Y solamente un día ha subido más del 2%, es decir que llevamos más días perdiendo en este año, 7 días, y solamente uno subiendo ese mismo 2%. A estas alturas, esto es un error porque he puesto 2018, a estas alturas del 2008 teníamos 9 caídas del 2% o más, y solamente 5 subidas del 2%. Es decir, que estamos igualando más o menos. Ahorita tenemos en el 2018 7 días y en el 2008, que le repito que esto es un error, teníamos 9 caídas del 2%. Estamos a 2 caídas más de ese 2%, que caiga 2% 2 días más y a lo mejor ya estamos alcanzando los mismos patrones de comportamiento que tuvimos en el 2008. Y repito, obviamente va a haber subidas. Va a haber subidas porque esto no es exacto. De hecho, si usted va a ver la gráfica del índice, hubo vamos a verlo, hubo días en los que subió mucho el índice en el 2008. El 2008 es esto. Hubo varias subidas, hubo máximos en el 2007, principios del 2007, y aunque no sean máximos, por ejemplo, estas flechas verdes que puede ver ahí, estas gráficas, estas barritas verdes que le estoy señalando, son momentos en los que son subidas impresionantes. De hecho, no se recuerdan, hay récords que se marcaron en ese momento de las subidas que estaban haciéndose, ¿no? Pero eso no impidió que luego siguiera cayendo. Y esto es un patrón de comportamiento totalmente normal que nos enseñamos en nuestros cursos de trading, de psicología del trading, porque esto es algo que los creadores de mercado, no me voy a poner a extenderme en todo eso, pero los creadores de mercado tienen esa facultad, esa forma de hacer las cosas en las que primero dejan ir todas las órdenes que tienen pendientes de compra y pues luego pues empiezan a tirar una por una las órdenes de venta, y posiblemente eso es un patrón de comportamiento que estamos viendo a continuación, porque ya llevamos 7 días cayendo de los 9 que cayó en el 2008, así que estamos prácticamente a eso, ¿no? No quiere decir que todo sea escrito en piedra y exactamente igual, pero son cosas que nos tenemos que tener en cuenta. Si usted quiere revisar por su cuenta los años más parecidos que tuvimos a este escenario, los puedes revisar en la gráfica del New York Stock Exchange, la gráfica de 1974, en el 82, en el 90, 98, 2001 y evidentemente lo que hemos hablado en el 2007. Siempre hubo escenarios en los que la volatilidad fue alta estos años, y después de ser alta la volatilidad, pues cayó el mercado. No puede que cayó mucho, puede que cayó un poquito, pero cayó, ¿no? Importante esos datos, importante saberlos y tener en cuenta sobre todo de que no todo está tan feliz como lo quieren hacer pintar. Vean, esta es la gráfica. Ya para terminar les voy a decir cuál es el análisis de esta semana, el análisis que nos conviene ya en este momento, ahora que ya hemos visto todos estos patrones de comportamiento. Tenemos una tendencia a la alza marcada, pero lo mismo que estamos hablando del VIX nos hace empezar a buscar razones o formas de comportamiento de que nos hagan bajar. Así que aunque esto esté subiendo, como he indicado con esta línea de tendencia ascendente a largo plazo y esta que es de menor plazo, pues vean que también tengo una especie de formación de un canal descendente en esta zona de aquí. He trazado esta línea y esta pues no está solo dibujada, pero podría ser en donde el canal empiece a funcionar, ¿no? Puede ser más arriba, como sea, puede ajustarla como usted quiera, pero está ahí. La resistencia está ahí y está formando. O sea, vamos a ver si la rompe, que aunque la rompa, recuerde que esto no es exacto, y podría ver, eso es el análisis, el escenario número 1, un rompimiento, pero recuerde que hay un máximo aquí y ese es un análisis, un avance que usted puede tener. Ese es su escenario número 1 y puede abrir transacciones a la alza siempre y cuando tenga en cuenta que está hasta este nivel y que son esos niveles peligrosos. No quiero que nadie diga, mira, sigue subiendo, a ver si sigue subiendo. No, a ver si sigue subiendo el último máximo. Posiblemente sí, posiblemente no. Cuidado, este es nuestro punto último. Y a partir de ahí, pues tendríamos que invertir un poco a la baja, evidentemente, siguiendo todas las reglas, ¿no? Y los análisis propios. Luego, el otro escenario, pues es muy simple. Puede que
esto baje, no siga creando este canal descendente que le estoy indicando, y luego pues rebote aquí, que si crea ese canal pues no va a seguir cayendo tampoco todo en un día, no va a pasar, y podría luego abrir a la alza y tener más espacio, ¿no? Esos son los dos escenarios que yo quiero compartir que tenemos, y espero que le haya quedado claro el análisis del VIX, el análisis de sentimiento del miedo y los patrones que estamos viendo de comportamientos similares a lo que sucedió en el 2008 y en años anteriores, como se lo he manifestado. Lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por seguirnos. Le deseo un muy buen fin de semana y esperamos haberle sido útil en este video. Hasta la próxima.